A lo mejor dices que empiezo muy pronto, que todavía estamos en noviembre, pero si el día 20 tenemos el festival, el día 13 hay culto unido, pues prácticamente no quedan domingos. Así que aunque empezamos hoy, pues acabaremos allá por febrero o marzo, supongo. Aquí 4 o 5 divisiones que nos ha hecho Connie sobre una idea que trajo Miguel Vieira. Esto, vamos a aprovechar a predicar sobre la Navidad, porque si no, no hacemos estas cosas. Y bueno, pues sí, no somos muy litúrgicos, pero de vez en cuando pues no está mal aprovechar el tiempo y repasar algunos textos que si no, a veces no usaríamos o temas que no trataríamos. En realidad sobre la Navidad no se sabe mucho, desde luego no hay ningún dato que nos diga que Jesús nació el 25 de diciembre, pero bueno, pues hace años... Allá en los primeros siglos se celebraba, creo que era la festividad del dios Mitra o Mitras, y entonces esta técnica que usaron tanto los primeros cristianos aprovechó esa fiesta para poner esta otra y este día lo celebramos. Por eso decimos siempre eso de que no celebramos que Jesús nació en Navidad, sino que en Navidad celebramos que Jesús nació. Ahora voy a esperar un minuto para que penséis en lo que he dicho. Eso es lo importante. Además, pues cuando nació Jesús, los años no se medían como los medimos ahora, el siglo I, el siglo II. A partir de Jesús, en la zona del Imperio Romano, los años se contaban por la fundación de la ciudad de Roma. Y pues ya sabéis aquello de Rómulo y Remo y todo aquello, ¿no? Entonces, al principio del siglo VI, había un monje llamado Dionisio el Exiguo, que se ve que era pequeño, y este monje fue el que se dedicó a reorganizar la historia y los años a partir del nacimiento de Cristo. Este monje trató de hacerlo bien, pero lo hizo mal, porque se equivocó entre unos 5 o 7 años, o sea que Cristo nació 5 años antes de Cristo. Solamente Dios puede hacer eso. Nació 5 o 6 años antes de sí mismo. Muy interesante. Además, este Dionisio el Exiguo, pues decimos, bueno, pues empezó a contar desde el nacimiento de Cristo, y el nacimiento de Cristo era el 25 de diciembre, ¿por qué el primer día del año no es el 25 de diciembre? Bueno, pues él pensó que sería mejor esperar 8 días, que es lo que esperaban los judíos, para entrar a formar parte de la familia de la fe, del pueblo de Dios. Entonces, del 25 de diciembre, contando ese día también, hasta el 1 de enero, pasan 8 días, y entonces, pues como pasaba con los judíos, que al 8º día parece ser que entrabas a ser parte del pueblo de Dios. Pero hombre, Jesús ya era parte del pueblo de Dios, era hijo de Dios, porque hay que esperar. Gracias, pero ya tenía agua. Pero bueno, una doble porción. Bueno, pues como veis, pues a lo largo de la historia estábamos en el año, cuando Dionisio hizo esto, estábamos en el año 748 del Imperio Romano, y entonces pues empezó a mirar para atrás y se equivocó. Como el entorno donde vivimos es un entorno más bien católico, muchas veces se hace mucho hincapié en la liturgia y el calendario litúrgico, ¿no? Yo creo que nosotros como Iglesia, muchos también por donde venimos, hemos reaccionado contra eso, aunque hay muchas denominaciones evangélicas que tienen un calendario litúrgico y lo tienen también todo muy organizado, pues ahora en este tiempo toca esto, al siguiente toca aquello, al siguiente toca lo de más allá. Y nosotros muchas veces hacemos las cosas no porque las consideremos, sino por reacción, ¿no? Y nunca hemos tenido a bien pues tener un calendario litúrgico. Bueno, tampoco hace falta tenerlo. Si el Señor nos mueve a ello, pues bien, pero si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero también corremos el riesgo de irnos a la otra parte y entonces pues hacer como el resto de la sociedad, que la Navidad pues es tiempo de fiesta y regalos y nos olvidamos de todo el sentido que lo tiene detrás, muy profundo y muy intenso, y es algo que vivimos. Lo que pasa es que probablemente pues lo vivimos a lo largo del año, y algunos pues igual cada día, cada vez que dejamos a Jesús nacer en nuestro corazón, pues es Navidad. Una frase muy manida y muy hecha, ¿no? Pero debiera de ser así siempre. Vamos a empezar con Lucas 1 del 5 al 38. Me voy a saltar los 4 primeros versículos porque, pues bueno, eso va un poco sobre a quién va dirigido el Evangelio de Lucas y un poco la introducción, como no hace mucho
que no sé si os acordáis, hemos estado predicando del Evangelio de Lucas de principio a fin, y el tema hoy que nos interesa no es tanto el entorno en el que Lucas escribió ni el sentido del Evangelio, sino más bien centrarnos en el tema navideño. Así que empezamos a partir del versículo 5 hasta el 38. Y hablando de regalos, pues aquí hay dos regalos para dos familias. Tenemos a Juan, que es el regalo para Zacarías y Elizabeth, y Jesús, que es un regalo para María y José. Y además ambos son regalos inalcanzables para estas dos parejas que no podrían nunca haber pensado en conseguir algo así. Hay que pensar que a Dios le gusta hacer las cosas a lo difícil. Y si hubiera que hacer un resumen de cuál es el mensaje de hoy, pues tendríamos que decir, como luego dijo el ángel, nada hay imposible para Dios. Hubo en los tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Bueno, aquí nos sitúa un poco el tema en la historia y en el momento. Nos cuenta de que fue en el tiempo de Herodes el Grande. Tampoco es concretar mucho porque Herodes el Grande debió de reinar desde el 37 al 4 antes de Cristo, aproximadamente. Pues tampoco dice mucho. Esto de que era de la clase de Abías, parece ser que había 24 turnos sacerdotales, clases, y entonces este era de la clase de este Abías. Estos turnos servían 2 semanas al año, separadas. Había un turno de una semana y luego 2 veces en el año. Tampoco es que fuera muy duro ser sacerdote. 2 semanas al año te tocaba servir. Y pues parece ser que cada parte de lo que el sacerdote hacía pues era por sorteo. Y entonces a Zacarías pues luego le tocó ofrecer allí el incienso. Y también se dice que no tenían hijos. Como sabéis, en la cultura hebrea no tener hijos pues estaba considerado una desgracia. No tener hijos era algo ignominioso para una mujer, ¿no? Y muchas veces estaba incluso relacionado con algún pecado. Uy, esta no tiene hijos, ¿qué habrá hecho? Pero en este caso pues nos deja muy claro que eso no era así, porque dice que eran personas justas y rectas delante de Dios. Y cuando dice delante de Dios, quiere decir que no eran solamente de apariencia, sino que Dios mismo en su interior sabía cómo eran y cómo se comportaban cuando no les veían Zacarías y Elizabeth. No parecen personajes de primera fila. Zacarías es un sacerdote, pero no es un sumo sacerdote, y como veis, sacerdotes había punta pala, había 24 turnos de ellos, y que con 2 semanas al año que sirvieran, pues se ocupaba el culto del templo, ¿no? Pero bueno, pues ese es el tipo de persona que Dios suele buscar. Podemos pensar en gente como Abraham, como Noé, que en medio de un entorno no tan santo, no tan puro, pues de repente Dios encuentra gente a veces sencilla, pero que tiene un corazón dispuesto, preparado y que verdaderamente le siguen con integridad, ¿no? Y entonces Zacarías y Elizabeth pasan a formar parte de este grupo de personas que es el tipo de persona que Dios busca para poner en marcha sus planes. Y bueno, pues otra cosa interesante es que Dios se empeña en toda la historia en procrear con mujeres estériles. Tampoco resulta raro. En Génesis 16:1 tenemos a Sara, la esposa de Abraham. En Génesis 25:21 tenemos a Rebeca. La siguiente generación pasa lo mismo la siguiente generación con Raquel en Génesis 31. Esto mete un ruido así de fondo, ¿no? No soy yo, ¿eh? La madre de Sansón en Jueces 13:2 y la madre de Samuel en 1 Samuel 1:2, y seguramente si buscamos hay alguna más. A partir del versículo 8 hasta el 20 viene el anuncio en sí propio de lo que le va a pasar a Zacarías. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso.
Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. La ofrenda del incienso, según Éxodo 37, se ofrecía por la mañana y por la tarde. No sabemos aquí cuál de las dos era la que le tocó a Zacarías. Parece ser que se consideraba un privilegio hacer esto, aunque esto no se hacía en el lugar santísimo, se hacía en la parte anterior. Sabéis que el templo tenía diferentes zonas, estaba el lugar, el Sancta Sanctorum, allí solamente entraba el sumo sacerdote y una vez al año, pero en la parte anterior, que estaba el atrio de los sacerdotes, allí estaba el altar del incienso, el candelabro de los 7 brazos, los panes consagrados, todas esas cosas que nos relatan muy bien algunas de los textos del Antiguo Testamento. Y luego ya a partir de ahí estaba la cortina esa que se rasgó cuando murió Jesús, que separaba la parte donde se podía entrar de la que sí. Y entonces allí estaba el amigo Zacarías ante un altar. Pues habría que quitar las ascuas del incienso que ya estarían quemadas, limpiar el pebetero aquel donde estuviera, echar incienso nuevo y bueno, pues empezaría a salir el olor. La gente del pueblo que estaba un poco más afuera esperando, pues empezarían a ver el humo, les empezaría a oler bien y eso pues era una forma de alabanza y de oración. ¿Por qué no? Aquí podríamos quemar incienso también cuando venimos a la alabanza y añadir a la música y a la danza pues un poco de buen olor. ¿Por qué no? Luego el anuncio del ángel a Zacarías, tiene 5 puntos, que es un esquema clásico en todo el Antiguo Testamento cuando hay una aparición de estas, de un ángel o del Señor mismo. Los textos del Antiguo Testamento, aquí según Dionisio, que dice que los escribieron los escribas, y los escribas pues escribían con un concepto y una mentalidad muy distinta de la nuestra. Entonces ellos eran gente muy recta, tenían fórmulas para escribir determinados acontecimientos, y estos acontecimientos en los que hay una aparición, pues generalmente tiene 5 puntos, y estas 2 que vamos a ver hoy pues tienen esos 5 puntos claramente, lo cual también es una conexión entre lo que está pasando y el Antiguo Testamento. Pero estamos justamente en el cambio, estamos pasando del Antiguo Testamento al Nuevo, pero aunque vamos al Nuevo, todo lo del Antiguo Testamento pues tiene una influencia en lo que viene aquí, y la historia es la misma, hay una continuidad en el plan de Dios, ¿no? El punto primero es que primero hay una aparición de un ángel o Dios mismo a la padre o la madre del personaje sobre el que va la aparición o el mensaje de qué van a hacer. Esto está aquí en el versículo 11. A continuación, la persona que los recibe suele tener una reacción de temor ante la presencia del mensajero. Esto estaba aquí en el versículo 12. El punto 3 es que hay unos detalles por parte del ángel relativos al nacimiento futuro, con algunos detalles de qué va a hacer o cómo va a ser o qué va a pasar, que es lo que hemos visto en el versículo 13 al 17. Hay un cuarto punto, que siempre el que recibe el mensaje presenta una objeción o pide una señal o una explicación de cómo va a pasar eso, que es lo hemos visto en el versículo 18, y al final el mensajero, el ángel, le da una señal o una garantía del cumplimiento, como hemos visto en el versículo 20.
Y eso se va a repetir luego, como veremos también en el caso del anuncio a Jesús. El ángel le dice a Zacarías: tu oración ha sido oída. Y al leer esto al principio pensé, pues este Zacarías, aprovechando que estaba allí al altar del incienso, le pidió a Dios que le diera un hijo. Pero yo creo que no es eso. Lo normal es que el sacerdote, al estar allí ante el incienso, hiciera una oración de intercesión por el pueblo. Entonces Zacarías oraría por el pueblo. Cuando el ángel dice: tu oración ha sido oída, tiene referencia a que viene algo muy bueno para el pueblo. Pero además, él también es parte del pueblo, y el ángel va a matar 2 pájaros de un tiro. La forma como el pueblo va a ser bendecido va a ser a través de un hijo tuyo que no tienes, y que además era algo que deseabas. Este hijo que va a recibir... Bueno, he visto a alguna gente que da esa explicación. Fijaros, Zacarías, que oró sin fe, pero yo creo que no entiendo que pueda ser así, que la oración de Zacarías ahí en el altar sería por todo el pueblo, y al final, de una manera sorprendente, pues Dios le bendice de esa forma, dándole un hijo. Y algunos aprovechan: fíjate, seguro que tú también has orado alguna vez así sin fe: Dios, dame algo, y luego pues parece que te lo va a dar, y dice: no puede ser. No me parece que encajara eso con Elías, pero pudiera ser que a veces pedimos algo a Dios sin pararnos a pensar lo que estamos pidiendo, y que luego al ver que esto va a pasar: Señor, mándame de misionero, y de repente parece que se abren puertas para que te vayas allí al otro extremo del mundo, y a lo mejor eso no puede ser, porque yo no sé, porque yo no puedo. Bueno, pues has orado así, pues Dios ha respondido. Pero yo creo que en este caso lo normal es que el sacerdote hiciera una oración de intercesión por todo el pueblo, y que luego la forma como Dios respondió a esa oración le incluía a él de una manera especial y novedosa. Se dice que este hijo tendría el espíritu y el poder de Elías. Lo cierto es que hay muchas diferencias entre Juan y Bautista y Elías, porque, por ejemplo, Elías hacía milagros, pero en Juan, por lo menos en el Nuevo Testamento, no vemos que hiciera milagros. Pero sí tenían algo en común, que eran profetas que llevaban al pueblo a una renovación, a una transformación, a volverse a Dios y a quitar todo aquello que les estorbaba, de una manera o de otra. Incluso, si veréis que hay semejanzas en cuanto al vestir, con pieles, con un cinturón de cuero, y bueno, tampoco os voy a aburrir con todos esos textos, pero hay algunas semejanzas en cuanto al estilo, aunque en otras cosas pues hay bastante diferencia. En Mateo 11:11 lo dice Jesús sobre Juan Bautista: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Esto lo había dicho Malaquías 3:1, que dice: yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Bueno, pues Juan no era físicamente Elías, pero sí tenía el espíritu de Elías, con la misma profundidad, el mismo deseo, el mismo ministerio. Y un poco esto que dice aquí, que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, enfatiza un poco este momento clave que estamos, el cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Habían pasado como 400 años donde no hay datos de que Dios se hubiera revelado, manifestado, y de repente todo cambia. Aparece algo nuevo, viene un tiempo novedoso. Muchas de las esperanzas que estaban sin cumplirse se van a cumplir. La conversión del pueblo que va a conseguir Juan Bautista tiene 3 componentes, según lo que dice el ángel. Dice: primero, traerá reconciliación de padres con hijos. Dice Lucas 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre,
porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Esto se lo dijo Jesús a los fariseos. Y da la impresión como que probablemente el pueblo de Dios había perdido ese entusiasmo por un traspaso generacional de una fe auténtica. Y dicen, bueno, pues si has nacido aquí en Judea, te hemos presentado en el templo en cada momento, cumples determinados ritos, pues ya eres parte del pueblo de Dios, con eso basta. ¿Dónde vamos a ir para más? Pero el anuncio del ángel con respecto a la tarea de Juan tiene que no, esto no va a ser así. Tiene que haber una reconciliación entre padres e hijos, un traspaso generacional auténtico, que unos a otros se pasen una fe, pues como la de Zacarías y la de Elizabeth, que delante de Dios pues eran gente recta, pura y sana. Y ese es parte del trabajo que va a hacer Juan, reconciliar a los padres con los hijos y que esos sean verdaderamente hijos de Abraham auténticos, no solamente de nombre, de los cuales pues pueden salir hasta de las piedras. Lo segundo que le dice el ángel es que va a estar enseñando a los rebeldes la sensatez de los justos. Y la sabiduría tiene que ver con la apertura a la enseñanza de Dios y a los mandatos de Dios. Toda la Biblia está llena de ese concepto, que una persona sabia es aquella persona que camina con Dios, que obedece a Dios, que actúa según lo que Dios le pide. Y nuevamente, pues parece ser que en el pueblo de Israel hacía falta esto. Y lo tercero que dice el ángel es que le va a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí al principio también, cuando yo leí esto, pues un pueblo bien dispuesto, piensas en todo el pueblo judío. Pero yo creo que no es así, sino que le está diciendo, bueno, algunos le seguirán, creará un grupo y ese grupo será el pueblo bien dispuesto en el que preparará la venida de Jesús. Porque también a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, muchas veces la intervención de Dios tiene que ver con ese pequeño resto, con un pequeño de gente que permanece pura en medio de un entorno hostil o un entorno donde se ha perdido la radicalidad. Entonces, lo único que necesita Jesús es un pueblo, grande o pequeño, que haga caso a lo que Juan les va a contar, y en medio de ese pueblo Jesús vendrá. Probablemente pues de estos 12 primeros apóstoles que cogió Jesús sería gente preparada por el ministerio de Juan, o por lo menos algunos de ellos habrían recibido su enseñanza. Luego viene una sección del 21 al 23 que son los signos públicos del suceso. El pueblo, entre tanto, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorara en el santuario. Cuando salió, no les podía hablar. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Bueno, no tiene mucho que decir eso. En el versículo 10 sí se comenta que el pueblo estaba orando entre tanto, y suele pasar muchas veces cuando el pueblo ora, pues ocurren cosas como estas. Y luego en los últimos versículos del 24 al 25, pues viene el cumplimiento del anuncio. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Con este comentario, pues Sara queda identificada con otras mujeres en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Sara dijo: Dios me ha hecho bailar de alegría y el que se entere bailará conmigo. O en Génesis, eso viene en Génesis 21:6, y Raquel también dijo algo muy parecido: Dios ha retirado mi afrenta. Lo buscáis en Génesis 30:23 y ahí viene eso. No se sabe por qué estos 5 meses se quedó Elizabeth en casa. No había ninguna razón aparente por la que tuviera que quedarse. Algunos explican que esto le sirvió luego cuando el ángel, vamos a ver, que fue a ver a María, y María también le dijo cómo iba a pasar aquello. La prueba que el ángel le da a María de que eso va a ocurrir, dice: tu prima, bueno, tu pariente, porque en ningún sitio se dice que fueran primas, dicen que son parientes. Tu pariente ha concebido y va a dar un hijo, y eso, mira, que era mayor y era estéril. Si Elizabeth no se hubiera quedado esos 5 meses en casa, pues ya cuando el ángel hubiera llegado, María hubiera sabido eso, con lo cual no hubiera sido una noticia. Pero de esa manera el ángel tenía un as en la manga, que todavía María no sabía que su prima estaba embarazada, su pariente, perdón. Bueno, ahora vamos con el anuncio a María.
Estamos en Lucas 1:26. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». Entonces María preguntó al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Pues no hay nada imposible para Dios». Entonces María dijo: «Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, el mismo esquema. En el versículo 28 aparece un mensajero, en el 29 la persona que recibe el mensaje, en este caso María, se queda un poco asustada. En el 30-33 el mensajero le da la noticia y cómo va a ocurrir esto. Luego hay una objeción por parte de María en el 34 y del 35 al 37 pues viene la señal. Otra vez el mismo esquema que hemos visto en otras partes. Probablemente Lucas, con este acusado paralelismo, pues quiere enfatizar lo especial de estos dos nacimientos, especialmente el de Jesús, donde ahí vemos que hay una confluencia cósmica, cómo se mezcla ahí Dios, hijo de una virgen, cómo se mezcla Jesús, hijo de una virgen y del propio Dios. La sombra vendrá sobre ti y concebirás al Hijo. Es una cosa curiosísima, ¿no? Dios y un hombre, y para muchas personas de otras religiones les cuesta mucho aceptar a Jesús bajo ese concepto. ¿Cómo Dios puede bajar y hacerse una persona, nacer de otra mujer humana? ¿No? Algunos no, pues no, porque Dios está en otra esfera. Dios está, una cosa es Dios y otra cosa somos las personas, y no puedes mezclar las dos cosas. Pero el cristianismo tiene esta parte tan interesante. Hay una confluencia que solamente a Dios se le puede ocurrir, encontrar una mujer virgen y a través de ella dar a luz un hijo que es Dios y es hombre, las dos cosas. Bueno, hay mucho en la cultura popular en cuanto a María y el culto a María y quién es María y lo que es importante de María. Y pues este texto y otros en el Nuevo Testamento nos dejan bien claro cuál es la parte importante de María. Y siempre lo que se recalca en ella, más que la condición virginal, es el modelo de ajustarse a la condición del verdadero discípulo de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 8, 19 hasta el 21 dicen... ¿Sabéis este episodio, no? Entonces su madre y sus hermanos, hablando de Jesús, vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, lo cual no descarta que su madre y sus hermanos no fueran de estos. Pero el énfasis aquí de Jesús es los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. En Lucas 11, 27 hay algo parecido. Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Bueno, una exaltada que salió por ahí, esta era pentecostal. Y él le dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Otra vez lo mismo en relación a María. Lo importante son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen.
En Hechos 1:14, otra vez lo mismo. Todos estos, está hablando de los discípulos de Jesús, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo importante es que perseveraban juntos como discípulos de Jesús, aunque Jesús se había ido, permanecían juntos. El pueblo será la iglesia que estaba comenzando, y la importancia, y nuevamente también, pues es la perseveración en la oración y el ruego con el resto del pueblo de Dios. El tema tan popular con la historia virginal, pues sí, el ángel lo dejó claro, esta mujer era virgen, pues vas a concebir, aunque no conozcas a ningún hombre, no pasa nada, pero ese concepto que nuestra cultura popular ha sacado un poco pues que no es para tanto. En el Nuevo Testamento siempre se refuerza esa idea, que lo importante es María, es que acepta lo que Dios le dice y lo pone en práctica. Si María haya hallado gracias delante de Dios, lo más normal es que esa gracia haga que María sea una mujer prolija, porque está esta otra idea de que María fue virgen toda la vida. Pero es que en la cultura hebrea eso no tiene sentido. Si alguien ha hallado gracia, una mujer en la cultura hebrea ha hallado gracia delante de Dios, eso como mejor se expresa es teniendo hijos, y cuantos más mejor. Por lo cual, pues después de Jesús, pues María pues haría su vida conyugal con José, su esposo, y como dice la palabra de Dios, pues en otros lugares aparecen sus hermanos. Por ejemplo, en Mateo 12, 46 y 47, en el 13, 55, en Hechos 1, 14, no voy a leer todos esos textos porque ya os veo un poco cansados. En estos textos se habla de los hermanos de Jesús en conexión con su madre. Si fueran primos, como dicen algunos, pues no vendría a cuento mencionarlos en estos textos. Entonces, si María halló gracia delante de Dios, la consecuencia de eso es que después de Jesús pues tuviera varios otros hijos. No cabe duda de que María pues es para Lucas el modelo de los creyentes, y como le dijo cuando fue a visitar a Isabel, que veremos un poco más adelante al que le toque, la vio Isabel y dijo: dichosa tú que has creído. Yo creo que Isabel, cuando estuvo con María y se enteró que había venido un ángel, y mientras María le estaba contando lo que pasaba, está pensando en su esposo Zacarías: ascuas, esto es igual que lo de mi esposo. Oye, María, ¿tú te quedaste muda? Dice: yo no. El bocazas de mi marido. ¿Qué le diría al ángel? ¿Qué le diría al ángel para que a él le dejara mudo, y a María, a mi pariente, no le ha pasado nada? Bueno, hay aquí una cuestión un poco peliaguda, ¿no? Porque aquí da la impresión que hasta los ángeles, como los hombres, somos de esos, pues bueno, pues si viene a pedirte un favor un viejo, no le tratas igual que si viene una jovencita. Aparentemente la primera lectura parece que va por ahí. Bueno, he consultado algunos comentarios, da la impresión que lo correcto es pensar que Zacarías cuestionó al ángel y María solamente preguntó cómo se haría eso. Dando por supuesto que se iba a hacer, pero dicen: oye, pero ¿esto cómo va a ser? Porque yo no conozco ningún hombre, a ver cómo voy a concebir un hijo. Y mientras que Zacarías, pues probablemente tenía una persona ya mayor, muy hecha y tal. ¿No te habrás confundido tú, que igual pensabas que en el sorteo iba a venir un sacerdote jovencito y me ha tocado a mí y el mensaje era para el otro? Porque mi mujer es estéril, ya somos viejos, ¿cómo va a ocurrir esto? Y de lo cual, pues no es lo mismo cuestionar a este ángel, que además dice: yo soy Gabriel y no soy cualquiera. Yo estoy delante de la presencia de Dios. ¿Qué te crees tú? ¿Que yo soy un segundón? Si yo te he dicho esto, pues será esto. Aprende, quédate mudo. La impresión más o menos parece esta. Bueno, a mí me convence eso, que probablemente pues, el ángel ve el interior y María estaría preguntando: bueno, y pues bien, si esto va a ser así, pero dime un poco cómo va a pasar, porque yo no entiendo cómo. Y la respuesta de María, pues evidentemente, rápidamente dice: pues bueno, pues como tú digas, aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí tal como dices, y no hay ningún problema, vamos adelante. Bueno, entonces, si va a venir Jesús, ¿qué necesita? Reconciliación de los padres con los hijos. Necesita un pueblo
bien dispuesto. ¿Y cuál era la tercera cosa? Sí, la sabiduría. Los rebeldes se vuelvan a la obediencia. 3 cosas. Sería interesante que meditemos durante este tiempo navideño cómo practicamos nosotros estas 3 cosas. ¿Estás enfadado con tu padre o con tu madre? En realidad el tema en Lucas, creo que Mateo dice de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, pero Lucas solamente menciona de los padres a los hijos. ¿Hay un problema con los hijos? Si quieres que venga Jesús, igual es el momento de solucionar el problema. Si estás rebelde, hay una cosa muy curiosa, la rebeldía de los justos, la sabiduría es pasar de la rebeldía a la obediencia, pero la obediencia de los justos te lleva a la rebeldía. El caso de Juan y Jesús, al final fueron rebeldes, perseguidos, porque la sabiduría, la obediencia a Dios, les llevó a rebelarse, pero la rebelión era muy distinta. Una cosa es que yo me rebele porque no acepto la voluntad de Dios, y otra cosa es porque acepto la voluntad de Dios, me rebelo contra la injusticia, contra las cosas que no van bien, contra aquellos que aprovechan la religión para sacar beneficio de sí mismo. Entonces, es curioso. Pero está diciendo, cuidado, no seas rebelde a la voz de Dios, pero también que sepas que igual si escuchas la voz de Dios vas a ser un rebelde social. Y eso es bastante común también. Y un pueblo bien dispuesto. Al final, todas estas cosas pues ocurren en algunas personas en concretas, pero la bendición de Dios viene para todo su pueblo. Si nos preparamos para recibir a Jesús en medio nuestro como un pueblo bien dispuesto, pues veremos que verdaderamente, como dijo el ángel, no hay nada imposible para Dios. ¿Lo crees así? ¿Podemos orar? Padre Dios, nos ponemos en tus manos, tal como hizo María.